la formación de residentes, la formación de radiólogos en 2 continentes, un tema que es muy relevante para el futuro de la radiología, como hemos ido conversando a lo largo de este ya día y medio de Congreso Chileno de Radiología 2023. La primera pregunta, doctora Parlorio, doctor Elizondo, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo se estructura la residencia de radiología en sus respectivos países? Doctora Parlorio. Bueno, nosotros tenemos una especialidad de 4 años, una formación. Llevamos, bueno, medicina son 6 y llevamos muchos años pidiendo un 5.º año porque realmente llevamos con 4 años desde el inicio y la radiología ha crecido muchísimo. Y sin embargo no nos dan un año más, pues porque en el fondo ellos lo dicen, hay pocos radiólogos y si encima les damos un año más de formación es que ahora mismo no podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, tenemos un programa por competencias, ahí sí que lo tenemos por competencias, ¿no? Pues eso ya me imagino que será un poco parecido, rotaciones en diferentes, bueno, están tutorizados los residentes de forma individual. Quiero decir que antes a lo mejor había un tutor para varios y ahora están tutorizados personalmente. Y bueno, pues se sigue un esquema de seguimiento. Ellos tienen el libro del residente donde van anotando todo lo que van haciendo. En el programa formativo no sé si ha cambiado, bueno, no ha cambiado, o sea, a lo mejor ha añadido algo, pero tienen que salir con al menos 3 presentaciones en congresos como primer autor y al menos una publicación como primer autor. Y yo creo que para mí la única pega es esa, ¿no? Yo creo que tenemos un buen sistema educativo de residentes, de formación, pero la pega que veo es que no da tiempo. O sea, es que realmente ahora hay tantas cosas que muchas veces vas, que no es que no dé tiempo a todo, pero que realmente necesitaríamos un año más. Bien, pues muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, fíjate, Francisco, la situación en México, de hecho justamente mañana, ahorita está el Congreso Mexicano de Radiología y mañana pues participaremos a distancia incluso en un módulo de educación. Y en México yo podría decirte que la parte de formación de radiología, de los radiólogos, está tanto en la parte privada como en la parte pública y también en la parte universitaria. A mí me toca estar obviamente pues en un hospital universitario y se van a presentar esos aspectos. Una de las situaciones que debo comentarles es de que, bueno, como decía Elena, la formación de radiología en México también es de 4 años. Se ha debatido mucho sobre si se tiene que o no aumentar el tiempo y evidentemente eso tiene que ver también con cuestión presupuestal, porque en México en particular, pero bueno, en muchos países seguramente existe un apoyo por parte del gobierno para los residentes que están haciendo su especialidad en radiología y en todas las demás. Entonces, aumentar un año más, les digo, ha habido mucho debate sobre eso. De hecho, el año pasado participé en otro debate en las asociaciones en Estados Unidos. Hay una asociación de universidades radiológicas y fíjense que allá lo que están pensando es probablemente hacerlo al revés. No nada más es ir aumentando, sino ir enfocando. De hecho, la probabilidad es de que cambie a ser un radiólogo en lugar de que seas de una sola especialidad, lo que le llaman multiespecialidad, y que probablemente en tu 4º o 5.º año, ya son 5 años, lo que tengas que hacer es decir, ¿sabes qué? A mí me interesa participar, por ejemplo, en neuro y cabeza y cuello, o tórax y abdomen, o sea, dos o 3 cosas para las cuales en tu práctica realmente te enfoques en eso y puedas servir, porque no todos los hospitales evidentemente tienen subespecialidad o necesitan subespecialistas, que es lo que casi todos los residentes ahora quieren hacer, tanto allá en Estados Unidos como en muchos países de aquí de América Latina. Nosotros recibimos muchos residentes que quieren hacer subespecialidad y obviamente de mi programa van a otras partes también a hacer subespecialidad. Entonces esa parte se quiere hacer. Específicamente, en México hay la Universidad Nacional Autónoma de México tiene un programa único de especialidades médicas, se llama el PUEM.
y ese es el que más o menos rige a todas las otras partes. Los que tienen programas universitarios, como las universidades son autónomas, nosotros tenemos nuestro propio programa, que es basado igual en competencias, como decía Elena, y mucho ahorita, la verdad, en el caso muy particular del nuestro, está apoyado con la manera como se hace en Europa. Si no han visto las publicaciones que hay, ayer lo presentó Elena en algo para, bueno, ayer en la otra sesión de pregrado, para estudiantes de medicina y para radiología, las competencias, los diferentes niveles que tienen que tener los residentes. Esa es la manera como nosotros lo estamos estructurando. Y lo demás es, bueno, lo podríamos platicar si hay alguna pregunta específica, pero básicamente es eso. Debo comentarles que en México en particular, pero creo que es mucho también a nivel latinoamericano, la mayoría de los residentes se forman en instituciones públicas. Y eso tiene ventajas y no. Voy a hablar de una que a lo mejor me va a preguntar Francisco ahorita, pero uno de los problemas que existe con eso es de que muchos de los radiólogos que fungen como profesores no estrictamente son universitarios, me refiero al aval de profesor, y simplemente son trabajadores de las instituciones sociales que además se les encarga la formación de residentes. Entonces, eso es algo que en el futuro, para nuestra especialidad, tomando en consideración todo lo que tenemos que actualizarnos, va a ser una de las partes más importantes, yo creo, en las que hay que poner atención. A ver, yo quiero decir una cosa, que está muy bien que te vayan que te vayan dirigiendo o que te vayas dirigiendo tú hacia una subespecialidad, pero luego está la realidad laboral. O sea, tú sales a la calle y a lo mejor dices, quiero hacer neuro, y dicen, pues mira, no, aquí vas a hacer tórax, porque necesitamos un radiólogo de tórax. En mi servicio, concretamente, la gente que tenemos que se define claramente ya desde R2 es la intervencionista. O sea, tú ves que hay gente que dice, no, es que yo quiero esto, pero el resto yo creo que salen formados para todo. Y luego al final algunos tienen suerte y se pueden dedicar a la mama porque quieren la mama, pero muchos otros, yo creo que además no es malo los primeros años trabajar en varias cosas, ¿no? Y luego a partir de que llevas 10 años ya trabajando te dedicas a algo concreto. O sea, yo creo que es enriquecedor. No tengo claro lo de dirigir tan pronto porque la realidad laboral no es esa. Bueno, de hecho, la situación justamente se daba en ese entorno, de que uno piensa que Estados Unidos está lleno de radiólogos, de subespecialistas, y si al rato podemos intercambiar una imagen que tengo ahí por acá de eso que presentaron, realmente no es el caso. En Estados Unidos hay mucha falta de radiólogos, hay muy pocos subespecialistas y hay áreas completas de Estados Unidos que no tienen un radiólogo, ni siquiera un solo radiólogo. Y el punto está que los subespecialistas están muy concentrados, probablemente vamos a contribuir más. Muchas gracias por la respuesta. Yo le quería preguntar a la doctora Parlorio, ¿qué usted rescataría de la formación radiológica en Latinoamérica? ¿Qué rescataría usted de la formación radiológica en Latinoamérica, que no existe en Europa o en España en particular? Si es que en el fondo creo que es muy parecido, ¿no? Yo creo que sí. Si tú me preguntas lo mismo a mí, bueno, pues yo realmente les digo, considerando la Unión Europea, cómo se han puesto de acuerdo con ese programa, o sea, que publica la European Society of Radiology, en donde está todas las competencias, los niveles. En Estados Unidos le llaman milestones, pero esto es un poco más de allá, donde están ya las entrustable que nosotros tenemos que hacer. Como todo eso está tan estructurado allá, tan uniforme. No digo que haya sus diferencias y adaptaciones, pero si nosotros pudiéramos en América Latina tener eso, ¿sí? Y que más o menos nuestros programas todos pudiéramos garantizar eso, yo creo que sería de Europa lo que yo tomaría, porque lo demás es el tiempo, los profesores, todo lo demás es muy semejante, pero si nosotros pudiéramos armonizar nuestros programas para afrontar lo que sigue en el futuro, la parte mediana a largo plazo, yo creo que sería lo que yo más rescataría de Europa. A ver, nosotros tenemos un problema, bueno, tenemos todos un problema, que es la falta de radiólogos. Entonces es cierto que yo vengo de un hospital, yo me formé en un hospital potente en radiología, ahora estoy en un servicio en el que nos hemos dedicado mucho a la docencia,
pero se están acreditando también sitios por la necesidad de que se formen residentes que a lo mejor, pues en circunstancias normales, no se les daría la autorización para tener residentes. Entonces, yo hablo de la formación que yo he conocido y lo que hay a mi alrededor, pero me imagino que habrá gente pues, que no salga tan bien formada. Pero yo no creo que haya mucha diferencia en la formación. Estoy de acuerdo en que no hay un plan docente común, ¿no? Tenemos unas directrices, pero no hay nadie que diga, bueno, pues si rotas en la ECO, tal, tanto tiempo y tienes que adquirir esto, pero un plan docente como tal, como lo que ha sacado la ESR, que a mí me parece magnífico, porque lo ha sacado para estudiantes y para residentes. Es que son muy trabajadores, hay que reconocérselo. Sí, y probablemente ahí tenemos un desafío también, Cristian, como Sociedad Chilena de Radiología, y también lo podemos impulsar, que aquí hay otras sociedades de Latinoamérica, doctor Caserta, que está también por ahí, podemos impulsar una revisión de nuestros currículums, plantear cuáles son nuestros mínimos comunes, qué es lo que debería saber como mínimo un radiólogo que sirva de base para todos nuestros programas. Es decir, en tórax hay que saber A, B y C, en músculo esquelético hay que saber A, B y C, y el resto quedará como formación complementaria. Así que ese documento, esa directriz que tiene Europa es muy iluminadora para nuestros programas. Y también existe un documento para pregrado. Una cosa que quería aclarar, que no he dicho yo, que la formación de residentes en España es pública. Son hospitales públicos. Yo creo que salvo quizá Navarra y alguno más, son todos públicos. Incluso con los estudiantes, que hay alguna universidad privada, ha habido problemas para las prácticas, porque querían ir al sistema público, que es mejor para eso. Y claro, los estudiantes del sistema público decían, ¿por qué tienen que venir los de la privada y ser más? ¿No? O sea que en España sí que crea problemas, pero la formación de residentes es prácticamente, casi todos los hospitales son públicos. Públicos, pero con un aval universitario. ¿Con una? Aval universitario. No todos. No todos. No todos. O sea, nosotros, mi servicio, nosotros no somos el hospital de referencia de Murcia. El hospital de referencia de Murcia es la Rixaca, que es un hospital que tiene de todo, ¿no? Y nos costó mucho, no nos querían dar la docencia. Y la tenemos desde el año 2013. O sea, nosotros hemos sido docentes sin estar ligados a la universidad. Lo que pasa que ya cuando nos dejaron, nos presentamos, somos 2 profesores asociados, que también quiero aclarar que el concepto profesor asociado en España no es el concepto de Estados Unidos, que es un escalafón más alto. No, en España un profesor asociado clínico es una persona que está en un hospital dando las prácticas, ¿no? Lo que pasa que en mi servicio mi jefe dice, y yo lo creo también, que es inmoral que tú estando en un hospital universitario no enseñes al estudiante seas profesor o no, ¿no? Entonces, yo la diferencia que tengo con mis compañeros es que yo doy clase en la universidad y ellos no. Pero la docencia en un sitio universitario la tiene que hacer todo el mundo. Pero es cierto que hay sitios no ligados a la universidad. Lo de la universidad en España es un tema muy complejo. Mi marido trabaja en la universidad y yo le digo que para algunas cosas son más antiguos que el hilo negro. O sea, van como de, la universidad, somos muy modernos, ¿qué va? Sí. No. No, pero yo me refería cuando decía, por ejemplo, en las instituciones públicas, que lo he escuchado en muchos lugares, y en México es en particular, donde dicen, yo aquí vengo a trabajar, yo tengo que interpretar, a mí no me pagan por enseñar a nadie. ¿Sí? Entonces, esa es la parte donde yo te decía, diferente el enfoque cuando estás bajo la sombrilla, bajo el umbral universitaria, a cuando no estás. Pero una cosa que comentaba ahorita Elena se me hace fundamental en la combinación con lo que decía Francisco, y es el hecho que empezaste a decir que se están, digamos, habilitando sedes que a lo mejor están formando gente, que eso está pasando, y eso está pasando en México y está pasando en muchos lados. Y yo creo que la parte muy importante de lo que comentaba ahorita Francisco con los demás que estamos aquí de las sociedades es de que tenemos que darnos cuenta que esta es nuestra especialidad y que tenemos que todos apoyarla. Entonces, el hecho de que varias sociedades nos pudiéramos poner de acuerdo, no nada más en tener, por ejemplo, un programa común, sino las necesidades comunes y echarnos la mano entre todos, y que los residentes, que a lo mejor tú dices, en mi sede, primero en tu país, porque aunque podamos decir este país y este otro, creo que todos lo sabemos, dentro del mismo país
hay diferentes países, hay unas áreas que están más avanzadas, otros hospitales que tienen prácticamente de todo. Pero la verdad es que como especialistas, como colegas, como comunidad radiológica, el que tú digas, esta persona se está preparando y nunca vio un PET, nunca vio una resonancia, eso no está bien, ¿sí? Entonces yo creo que en esa parte es donde tenemos que mucho echarnos la mano, poder interactuar entre todos, apoyarnos para los residentes, para la formación futura, porque se nos vienen muchos retos muy interesantes, a lo mejor al rato nos vas a preguntar, pero creo que el papel que vamos a jugar va a ser fundamental en el cuidado del paciente, en el mediano plazo. Sí, y probablemente uno de los desafíos del futuro que ya salió en este panel y en este congreso también es el tema de la inteligencia artificial. Nuestros programas, había un artículo de la Revista Médica de Chile de hace muchos años que hablaba de que nuestros programas tienen una curriculitis anquilosante, no se mueven por nada. Mi rotación de tórax es de 3 meses y no me vas a sacar ni un día de tórax para agregar lo que tú quieres poner. O la radiología digestiva, que también sigue teniendo un rol importante, radiología digestiva, los estudios varitados, que todavía sigue teniendo un rol importante, a pesar de que más acotado en la práctica clínica. Pero uno de esos desafíos es la inteligencia artificial. ¿Ustedes creen que deberíamos incorporarlo explícitamente en nuestros programas? No estoy formada en este tema. Lo único que puedo decir de todo lo que he leído es que a mí lo que me preocupa es que se pierda el proceso de aprendizaje de un residente, o sea, a nivel cognitivo. Tú cuando te enfrentas a un escáner tienes que decir, pongo un MIP, voy a ver nódulos, voy a ver tal, y eso con la inteligencia artificial lo vas a perder, ¿no? ¿Qué vamos a ganar? Pues tiempo, ¿no? Para hacer otras cosas, quizás. Pero no sé si para un residente se acabará metiendo en la formación porque es una realidad la inteligencia artificial. Pero creo que se van a perder cosas importantes, que se va a ganar tiempo. Yo sé que el doctor Elizondo piensa distinto, pero sí que creo que se pierde ese proceso de pensamiento, bueno, que lo va a hacer una máquina realmente. Entonces, no sé si eso para nuestros residentes es bueno. Bueno, obviamente no tengo la respuesta de todo, pero creo que primero es una realidad. O sea, esto es un hecho, no es algo que a lo mejor va a suceder. Esto es un hecho, ya lo tenemos. 2, la radiología, si ustedes entran a la página de la FDA en Estados Unidos, hay una sección que viene dispositivos médicos. La inteligencia artificial está catalogada tanto en Estados Unidos como en Europa como un dispositivo médico. Si entran ahí, pues no sé hoy, pero ayer o antier había 590 y tantas solicitudes o aprobaciones de la FDA de esos dispositivos médicos de inteligencia artificial. De esos, el 92% son de radiología. O sea, nuestra especialidad es la que va a manejar esto y tenemos que tomar ese reto. Nosotros tenemos que hacerlo. Volviendo a tu pregunta, si lo debemos, bueno, ayer en la plática era obvio que yo estoy a favor de que esto debe de entrar como parte de un programa, pero un programa estructurado. No es decir, bueno, ¿sabes qué? La inteligencia artificial ahí viene, entonces, a ver, dentro del programa que ya todo está lleno, así, o sea, no cabe nada, mételes una clase de inteligencia artificial. No, eso no es. Creo que hay cosas que hay que hacer en lugar de y no además de. O sea, hay cosas que ya están cambiando. Eso es una realidad. Lo que dice Elena es cierto, ¿sí? O sea, la parte que nosotros tenemos que formarnos es esa forma en que nosotros reconocemos patrones y esa es nuestra función principal, diría yo, como radiólogos. Y nuestro cerebro funciona increíblemente. Ustedes pueden ver un tag de 600 imágenes y si yo te pregunto, oye, ¿tenía una lesión en T12? Tú me dices, no. Y la verdad es que no lo viste, pero tu cerebro no vio nada, ¿sí? Y muy probablemente así sea, a menos que sea una cosa muy sutil y demás. La inteligencia artificial solo trabaja con una cosa. Es una app para nódulos, es una app para hemorragia subaracnoidea, es una app. La están conjuntando, ¿sí? Pero no puede asociar dos cosas. O sea, eso todavía no va a ser y no va a ser pronto. Y la otra cosa es la reproducibilidad. Entonces, yo sí creo que tenemos que ir como residentes, como comunidad, pero en la formación de residentes, irnos involucrando,
¿sí? Para ver cómo es que realmente piensa, si así se puede decir, la inteligencia artificial y cómo realmente va a impactar nuestro trabajo. Una de las cosas es el tiempo, seguramente, pero no quiere decir que en lugar de salir a las 5 de la tarde voy a salir a las 3 porque tengo un software de inteligencia artificial. Quiere decir que esas 2 horas las voy a usar en otra cosa más, que eso es la parte importante que yo creo. Dejemos que la inteligencia artificial cuente los nódulos, dejemos que la inteligencia artificial haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Nosotros somos los reales orquestadores de lo que está pasando en el sistema de salud. Y no me quiero extender porque yo puedo hablar mucho de esto, pero si quieren hablamos de esto. Depende de Francisco, pero realmente yo sí veo al radiólogo como ese científico de datos que va a estar orquestando, porque ¿en dónde más creen ustedes que se va a centrar la información de los pacientes? Ese expediente electrónico con todas las imágenes de DICOM, con el genoma, con radiómica, con todo. ¿En el departamento de cirugía? ¿En el departamento de derma? O sea, ¿dónde va a estar toda la información? ¿Dónde se centra la información de los pacientes ahorita? En radiología. ¿Quién maneja la tecnología en todo el sistema médico? Los radiólogos. Lo demostramos en la pandemia. ¿Quién tenía las sesiones? ¿Quién hacía toda la parte esa? Nosotros. Entonces, yo creo que ese es, para mí la inteligencia artificial nos va a empoderar, ¿sí? Ciertamente, como ahorita, si ustedes me dicen que les diga el teléfono de mi hija, no me lo sé, ¿sí? Como decía ahorita Elena, el número de teléfono, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ya dependo de mi teléfono, ya dependo que esté ahí, ¿ok? Entonces, probablemente lo que tú decías, esa parte de que ya no voy a saber interpretar esas cosas, no creo que sea así, pero lo hemos ido haciendo, ¿sí? Hemos ido adoptando y adaptando esa tecnología a nuestra vida diaria con el Waze, con todo lo demás. Entonces, creo que de la misma manera esa transición se irá dando con la inteligencia artificial a nuestro favor. A ver, yo creo que nos va a empoderar, no vamos a perder trabajo, porque ahora se está extendiendo una... bueno, ahora como en España somos entendólogos, sabemos de todo, la gente en general, pues ya están los médicos diciendo cuando les preguntan los estudiantes tal, no hagas radiología que es pan para hoy, hambre para mañana con la inteligencia artificial. No, o sea, hay que transmitir que no nos va a... Vamos, yo eso me parece que va a ser así. Pero también tengo que decir que la medicina tiene la parte humana y la inteligencia artificial es tan frío, ¿no? Es como que no... Yo tampoco quiero que nos convirtamos en, ¿no?, como tratadores de máquinas. No sé, todo computacional. No me gusta eso tampoco. No, yo estoy totalmente, los que me conocen saben que yo, si hay algo que yo he promovido por muchos años ya, es lo del radiólogo visible, lo que platicaba ayer. Elena lo hablaba desde el punto de vista de la radiología, no de la persona del radiólogo, pero yo creo que la parte humana es lo que nos va a hacer la presencia realmente de esto. Y fíjense lo que está sucediendo en el resto de las cosas. El resto de las cosas que se masifican, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos pidiendo ahora como sociedad? Al principio va a haber ese hype y ¡ay, qué bueno! Y la inteligencia artificial y hablar con Siri y con Alexa y que me diagnostique. Está bien, ¿sí? Y eso sucedió un poco en la pandemia y demás. Pero al final lo que queremos es lo artesanal, ¿cierto? O sea, es esa cerveza artesanal, que te hagan tu saco, que te hagan, o sea, es esa bolsa artesanal, la navaja artesanal en lugar de una Victorinox que está hecha con acero inoxidable y láser. Toda esa cosa, para allá vamos. Bueno, esa parte artesanal en medicina se llama contacto humano, ¿sí? Esa parte es la que nos va a dar ese valor. Entonces, yo sí creo, y estoy convencido, lo he publicado, está en muchas de mis cosas, que la manera como nosotros vamos a crecer y a estar permaneciendo es siendo visibles con el paciente y siendo visibles con nuestros colegas. Y así es como yo creo, esa parte humana es fundamental. Una cosa que no hemos dicho, no es que la inteligencia artificial nos vaya a quitar de en medio al radiólogo, eso tengo claro que no, pero sí que va a sustituir el radiólogo que se maneje con la inteligencia artificial al que no. Va a tener muchas más posibilidades laborales. O sea, esto es como para una posición te piden puedes tener un documento, ¿no?, y uno lo tiene y otro no lo tiene, ¿no? Si no lo tienes va a ser peor. Pues esto igual. O sea, yo creo que el que tenga inteligencia artificial, pues, o sea, el que se maneje en eso, pero yo es que creo que eso al final, bueno, a mí no sé si me va a dar mucho tiempo,
pero que es que va a ser algo habitual y normal, vamos. Y eso se va a ir dando, es como, esa frase es una frase muy clásica, ya, el radiólogo, pero es como alguien lo decía allá en el RSNA, decía, es como si yo hace unos 10 años le hubiera dicho, el radiólogo que no maneja DICOM, ¿sí? Va a desplazar al radiólogo que, la verdad, que maneja DICOM va a desplazar al que no maneja, etcétera, o sea, un monitor, un sistema de PACS. La verdad es que esto se da en una transición, ¿sí? O sea, no es como yo les digo, la inteligencia artificial no es que venga alguien, o sea, un alien y un día no está y al día siguiente nos invadió. Eso está pasando paulatinamente y entonces estamos en un continuo. Yo lo que quisiera es que de alguna manera, porque estoy consciente que en nuestro entorno latinoamericano, esa transición, ¿sí?, no es igual en todas partes. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ayudarnos, y ahí es donde yo creo que tenemos que apoyarnos para que la gran mayoría, si ojalá que fueran todos, nuestros residentes, nuestros radiólogos jóvenes estén entrando en esa etapa paulatinamente, pero yo entiendo que la realidad en muchos hospitales, en muchos países, en muchas ciudades es diferente. Por eso creo que ese gap que estamos teniendo tecnológico se puede incrementar ahora con la inteligencia artificial. De hecho, contarles que nuestra sociedad creó hace un par de años atrás un capítulo de inteligencia artificial que está dirigido por el doctor Héctor Enríquez. Y ahí les puedo contar que cuando escuché a Marcelo Gálvez, nuestro expresidente, decir va a haber un capítulo de inteligencia artificial, yo decía, ¿pero de qué está hablando? Y hoy día es una realidad y hay cierto consenso que es un tema importante, si no, no lo habríamos puesto acá en la mesa. Yo quería pasar a otro tema que también es algo controversial en los programas de residencia, sobre todo el nuestro que en Chile, que son 3 años, y el Ministerio no nos va a dejar agregar ni un día más, que es el tema de la investigación. La investigación en la residencia, ¿ustedes creen que es necesario o no? ¿Es un must o es algo que agrega? ¿Cómo lo ven? ¿Y si hacen la tesis, no hacen la tesis? Nuestros residentes no salen con la tesis hecha. Y en otro hospital, sí, porque tienen más trayectoria docente. Creo que en general las personas que deberíamos ayudar a nuestros residentes a eso, estamos muy ocupadas informando. Y a mí nadie me enseña a investigar, que esa es otra cosa. ¿Es que nos enseñan en la universidad a investigar? No. Entonces te tienes que meter en un proceso que no siempre tienes tiempo para ayudar incluso a tus residentes. Yo creo que hay que hacerlo, pero que no siempre es fácil. Bueno, obviamente yo te voy a contestar con un gran sesgo de investigación porque ahorita tengo mucho tiempo involucrado con esto. Por como 10 años fui secretario de Fomento a la Investigación en la Facultad de Medicina. Ahorita estoy como director de investigación de toda la universidad. Hay una cosa que tenemos que tener claro y es que las profesiones médicas son eso, profesiones. La entrada de una persona a una profesión no es para investigar, es para profesionalizarse, para tener, voy a repetir, una profesión para obtener ingresos económicos, punto. ¿Okay? Eso es, que si colateralmente ayudas a la sociedad, porque salvar vidas no es exclusivo de nosotros, puedes salvar vidas siendo bombero, puedes salvar vidas siendo rescatista, puedes salvar vidas de muchas cosas, ¿ok? Entonces todo lo demás es otra historia. Yo he pensado mucho en esto, entonces tú no necesariamente puedes exigirle a una persona que entra a una especialidad como la radiología, pero puede ser cualquier otra, a querer hacer investigación. Ellos entraron, ¿sí?, porque quieren una profesión para ganarse la vida. ¿Okay? En el caso muy particular de nosotros, como es un hospital universitario, pues hay un sesgo de selección. Si la gente quiere entrar aquí, de antemano sabe que tiene que salir con una tesis, que tiene que hacer proyectos de investigación, pero porque tenemos ese sesgo de que estamos en un hospital universitario. Volviendo a tu pregunta, ¿es importante? Para mí es sumamente importante, por eso te digo, pues yo tengo un gran sesgo, que voy a favor de que hagamos investigación. De que sea obligatorio, creo que no puedes obligarlo, ¿sí? No puedes obligarlo. De ninguna forma, o sea, no hay. Aquí la situación es sí incentivarlo, sí. Pero yo creo que lo más importante que he aprendido con los años es que lo que tenemos que entender es que investigación
no es algo esotérico, es una actitud que tenemos que tener como médicos. Es investigar el diagnóstico que tiene nuestro paciente, es investigar, es hacer medicina o radiología basada en evidencia. Eso es investigación. Una vez que haces eso, empiezas quizá cada uno de ustedes, de los jóvenes que estoy viendo, van a empezar a ver, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto, tengo esta pregunta, yo puedo apoyar con esto, yo he visto este patrón. Entonces ahí es donde empieza a ti a gustarte eso, ¿ok? Hacer investigación, y nuestra labor como profesores, pues evidentemente es apoyarte, hacer la mentoría y todo lo demás. Pero yo sí creo que la manera de que podemos avanzar, ¿sí?, en radiología, evidentemente es haciendo investigación. ¿En dónde incluyes trabajos de congresos, que no son artículos maravillosos, pero son comunicaciones en las que se han cogido, no tienes 200 pacientes, pero tienes 40? ¿Lo incluyes en la investigación? Pues hacemos investigación todos, ¿no? Quiero decir, que es que parece que investigación es publicar cosas que te den el premio Nobel. No. O sea, realmente yo creo que la mayoría de los hospitales, casi todos que tenemos docencia, hacemos investigación, porque en mi hospital durante muchísimos años hemos participado en muchísimas cosas y pues sí, en ese nivel sí, y hay gente que publica y gente que no. Lo que yo digo es que en la universidad no nos enseñan a eso. O sea, tú sales y dices, no, es que no sabes, no sabes. Nosotros en la facultad en particular tenemos un programa que se llama INVEST, que tiene que ver con investigación y tiene que ver con invierte, ¿sí?, en el pregrado. Entonces es un grupo de estudiantes que tiene esto. Pero bueno, ese es muy particular, no es que en la universidad se enseñe eso, porque eso se enseña en medicina, pero no se enseña en arquitectura o en biología o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que esa parte del pregrado, ciertamente, no nos enseñan a hacer eso. Pero otra vez, tú entraste a medicina no para hacer investigación, porque si quieres hacer investigación, vete a hacer MD, PhD o alguna otra cosa, perdón, máster o doctorado. Pero la mayoría de la gente que entra a una carrera es una carrera laboral, ¿okay? Y además, en el caso muy particular de nosotros, que entran a los 18 años, dime cuándo en su vida han pensado que pueden hacer investigación, ¿sí? Esa es toda otra historia que puedo platicar con ustedes en otro momento, pero realmente, o sea, al momento en que estamos captando, que estamos metiendo a nuestros estudiantes a la carrera que quieran escoger, que para empezar ese es un problema, cómo la escogen, ¿sí?, cuánto se han expuesto a muchas cosas, pero independientemente, o sea, esa parte, la investigación prácticamente nunca existe en su mente. Quiero aclarar una cosa. Me he olvidado, llevo un rato diciendo quiero decir esto. Los trabajos fin de grado, todo esto, bueno, los trabajos fin de grado hay que hacerlos en medicina, pero luego el tema de la tesis, es que en España la tesis es para hacer carrera universitaria. O sea, yo no tengo la tesis y la quiero hacer. Yo antes de irme voy a hacer la tesis, pero no la quiero hacer porque la necesite para algo, sino como un proyecto mío. Pero ahora mismo en una OPE, antes sí, tener la tesis era, ¡guau!, tener la tesis. Pero ahora en una oposición, la tesis es una cosa más. O sea, yo, por ejemplo, competí con una persona para la plaza de profesor asociado y yo tenía muchísimo más que ella, sin tesis. Y ella tenía tesis. Entonces le dijeron, si quieres ser profesora, tienes que hacer más cosas. Quiero decir que la tesis le damos mucho valor, que lo tiene, porque es una investigación profunda sobre algo, pero en España realmente te vale si quieres hacer carrera universitaria. Meterte de profesor, luego de tal, llegar a catedrático. Totalmente, que ese es, extendiendo esa situación o esa problemática, es que te dicen muchos residentes, ¿y yo para qué quiere que haga un artículo, doctor? Si acaso voy a hacer un artículo, va a ser el único que haga, porque yo saliendo de aquí me voy a poner a trabajar, ¿sí? Entonces, esa es la verdad. Entonces dices tú, pues no, por eso les decía, no se trata de exigirles, porque si les exiges, lo van a hacer, definitivamente, pero no estás cultivando, no estás sembrando nada. ¿Okay? Y como les digo, en el caso muy particular de nuestro hospital, pues la gente ya sabe que va a tener que hacerlo porque es un hospital universitario, pero el resto de las sedes pues no es obligatorio. ¿Okay? Claro, y probablemente la exigencia puede llevar a que hagan un trabajo, pero van a terminar odiando el proceso y no lo van a hacer nunca más.
Ahí es como se plantea el proceso de investigación en los distintos programas de residencia. En la Escuela de Medicina existe cierta formación en investigación, pero probablemente es insuficiente para después actuar como investigador en la beca y después como mentor de un proyecto de investigación. Para eso se requiere una formación más avanzada. Pasando a otro tema, en los últimos minutos que nos quedan, yo les quería preguntar, ¿cómo ven ustedes la formación en las competencias o las habilidades transversales de los residentes? Más allá de lo técnico, más allá de lo del médico experto, la comunicación, el trabajo en equipo, la empatía, la colaboración, que son componentes centrales para hacer este radiólogo visible. Porque el médico experto, uno que sepa, podemos dejarlo en su casa informando a distancia. Pero el radiólogo en el hospital, en la academia, como lo mencionábamos ayer, es un radiólogo que tiene habilidades para incorporarse a un equipo de trabajo. ¿Cómo creen ustedes que podríamos desarrollar estas habilidades de manera más explícita en nuestros programas de residencia? No sé, yo es que creo que eso depende mucho de dónde estés y del equipo que tengas alrededor y de lo que crean que es la radiología, que no es estar en la cueva, que es tratar con los comités multidisciplinares, tratar con el paciente en el centro y estamos los demás alrededor. Yo es que eso, cuando entré a este servicio, en cuanto empezamos a organizar por órganos y sistemas, y lo he vivido de forma natural durante los últimos 23 años. Nosotros intentamos, o sea, está dentro pero bueno, luego también cada uno es como es, ¿no? Hay que intentar dirigir, o sea, realmente los residentes tienen un tutor para dirigirles. Te estás yendo de aquí, oye, mira, yo pienso que esto a lo mejor lo puedes mejorar porque los pacientes tal. Yo creo que en donde yo estoy se hace. Ahora, yo no sé si en otros sitios son tan meticulosos, no lo sé. En otros hospitales o en otros sitios donde se forman. A mí me gustaría también que a lo mejor alguien del público opinara, ¿no? Porque estamos aquí nosotros y a lo mejor alguien dice, oye, pues mira, ¿no? En el mío es de otra manera, ¿no? Bueno, pues contestando la pregunta, Francisco, la verdad es que yo creo que eso es muy, muy importante. Lo que dice Elena, no es algo, bueno, ayer lo platicaba. Pongámonos a pensar en muchas ocasiones por qué decidimos escoger radiología. En muchos casos ya ahorita es voluntario. A mi edad, aunque yo sí quería hacer radiología ¿sí? Pero muchos entraban a radiología porque no les quedó de otra, ¿sí? O sea, porque ya no entraron a otra especialidad. Muchos entraron a radiología porque se dieron cuenta. Es que nomás piensen, yo les cuento una anécdota. Imagínense que llegue mi hija a los 17 años y me diga, papá, me quiero casar. ¿Ustedes qué dicen? Pues, ¿cómo, verdad? O sea, así me pasó. Un sábado llegó y me dijo, papá, me quiero casar. Y entonces yo le dije, ¿pero con quién? Y entonces dijo, pues con Juan, papá. A Chihuahua, ¿y quién es Juan? Pues es el amor de mi vida. ¿Y cuántos has tenido? No, nada más él, pero pues yo ya estoy seguro de que con él me voy a casar. ¿Ustedes creen que está madura una persona así para tomar esa decisión? Yo se los pregunto a mis estudiantes y a los papás, porque yo hablo con él. No. Pero una semana después, llega, estoy con mi hija, le digo, oye, hija, y por cierto, ella está en preparatoria antes de entrar a la facultad, por cierto, ¿qué vas a estudiar? Y entonces me dice, pues fíjate que todavía no sé, papá. ¿Cómo que no sabes? ¿Sí? Dentro de una semana tienes que escoger en la universidad a qué carrera te vas a dedicar. Esto que les estoy platicando no es cierto, pero quiero que vean cómo como padres y como sociedad no consideramos madura a una persona de 17, 18 años para tomar una decisión de vida como es casarse, pero sí los obligamos a que tomen una decisión de vida que es a qué te vas a dedicar. Y ese Juan, que era el novio, es la carrera que está escogiendo. ¿Por qué mi hija escogió hacer medicina? Pues probablemente porque mi esposa y yo somos médicos. Pero díganme, ¿alguna vez estuvo expuesta a ingeniería, a biología, a astronomía, a contaduría? Nunca. Solo tuvo un novio que se llamó medicina. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pudo haber escogido? Cuando entramos a medicina, entonces te das cuenta que no sabes por qué estás ahí y a lo mejor después dices, ¿sabes qué? Eso de yo decirle a la señora
que su cáncer está avanzando, o que su hijo tiene un meduloblastoma, o que eso no es para mí. Entonces, inconscientemente nos metimos a radiología, probablemente. ¿Ok? Yo sé que muchos están diciendo, no, yo no. Bueno, pero piensen en eso. Entonces, ya de entrada, es una especialidad que probablemente, inconscientemente, queríamos estar en un cuarto y no ser visibles. Y se nos acomodó bastante. ¿Ok? Y ahora nos están pidiendo que seamos visibles. Entonces, esta parte, entrenamiento, habilidades, uno no nace con ellas, las tienes que ir desarrollando. En el departamento de nosotros lo que hacemos es que tenemos consultorios y cada residente de cada módulo que está entrevista al paciente, le hace su historia en esos como médico. ¿Okay? Él le da también y le dice, yo voy a hacer su estudio y yo voy a platicar con usted cuando termine. No necesariamente le vas a dar el diagnóstico, no necesariamente le vas a decir que está empeorando, pero ya estamos, vamos a revisar su estudio, se está procesando, en fin, les enseñas a manejar esa situación, pero tienen que afrontarlo. Y a la vuelta de 4 años que hablan con pacientes, pues créeme que sus habilidades mejoraron. A la vuelta de 4 años que hablan con sus colegas, y los residentes que llegan a pedir otros estudios desarrollan ese tipo de habilidades. Entonces yo creo que tenemos que meternos en el entrenamiento. Lo que no entrenamos nunca lo vamos a masterizar. ¿Sí? Tenemos que entrenarnos, tenemos que prepararnos. Todos nos tenemos que preparar. Muy interesante la reflexión y ya estamos en el tiempo para la última pregunta. Yo les quería preguntar, a partir de su experiencia docente, de las distintas sociedades amigas, países amigos nuestros, ¿qué consejos le daría a nuestros residentes para su formación? Que estudien, que se involucren, que luego no puedes estudiar igual. Bueno, sigues estudiando toda la vida, eso ya tiene que quedar claro. Pero son 4 años que te dan la oportunidad de poder estudiar y de poder aprender. Entonces, eso luego no lo vas a tener, aunque sigas aprendiendo. Que disfruten lo que puedan y que luego todo está ahí. Porque yo me formé en un hospital puntero en radiología, donde había neurocirujanos, por eso conté lo de los TAC, porque yo lo vivía, da igual lo que me cuentes, yo lo veo. Y eso está ahí, o sea, y yo recuerdo politraumas que cuando en mi servicio hablan, digo, que son cosas que no se te olvidan en la vida, ¿no? Neumoencéfalos, tal, que mis residentes no han visto nunca, ¿no? La formación en 4 años es o sea, hay que aprovecharla, porque luego no puedes recuperar ese tiempo. Y nada más, que disfruten, que se diviertan, que ya lo digo, es que es una especialidad maravillosa. Y que se formen en todo. Yo creo que los 10 primeros años, después de acabar la especialidad, me parece muy importante hacer varias cosas, creo que lo dije antes o no. Y luego ya te pondrás a hacer una cosa concreta, ¿no? Y poco más, que no se enfaden mucho, que la residencia es una época también durilla a veces. Yo recuerdo que el día más feliz de mi vida fue el día que terminé porque dejé de tener sesiones clínicas, porque en el hospital donde yo estaba eran muy duras y es que lo pasabas mal. Yo he visto a hombres llorar y bueno, que hay cosas que son complicadas, pero te dan un rodaje que eso lo vas a tener luego siempre. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir en el contexto que está platicando Elena? Cuando, yo les diré ahorita, cuando yo era jefe del departamento, una vez me dijo alguien de los residentes, oiga doctor, usted nunca nos ha regañado, nunca nos ha castigado. Y le dije, pues no soy tu papá. Dije, pero fíjate una cosa, aquí los que están aquí, y eso es lo que yo quisiera transmitirles, 2 cosas. Una es, hagan conciencia. Conciencia quiere decir, dense cuenta de lo que están viviendo. Y no nada más en la residencia, en toda la vida. Porque ahorita cada vez más estamos con el teléfono, estamos conectados. Haz de cuenta que estamos como Matrix, ¿no? O sea, todos en un mundo paralelo, y no estamos siendo conscientes. Hagan conciencia. Yo les decía a esa persona que me dice, ¿tú crees que yo te voy a decir algo? Tú eres mamá.
Tú tienes una bebé que todos los días que vienes aquí a tu residencia se la dejas a tu mamá, porque conozco a todos mis residentes, se la dejas a tu mamá para que te la cuide. Si no haces conciencia de lo importante que es eso, o sea, para tu vida, pues imagínate. Entonces, volviendo a lo que dice Elena, estos 4 años son sus 4 años, ¿sí? Acuérdense que lo han escuchado muchas veces, es de formación de residencia, no de información. Información la van a obtener, pero se va a hacer obsoleta. Esa es una. Y la otra, como en mi caso, se les va a olvidar, ¿sí? Todo se me olvida a mí. Entonces, lo importante es esa información que la tengan, sí, lo que estábamos viendo ahorita, de toda la clasificación y el cáncer de pulmón y todo eso, perfecto. Pero lo más importante es la formación. Como personas, como médicos, como alguien que tú dices, yo que quiero contribuir a este mundo. Y nuestra especialidad, dijo Elena que es maravillosa, no, es la mejor que hay, ¿sí? Es lo mejor. Nada más fíjense todo lo que tenemos, ¿sí? O sea, desde el punto de vista yo me admiro todas las mañanas que tenemos sesión, cualquier imagen, ahorita cualquier imagen que vean, ¿sí? La que vean. Nada más piensen y digan, ¿me dices que los genes hacen esto? O sea, que yo tenga mis celdas etmoidales, que tenga cada uno de los tabiques, que tenga reproducción en cada uno de nosotros, en la aorta, en el intersticio pulmonar, en el cuerpo calloso, porque nomás imagínense lo maravilloso que es eso, y lo estamos viendo. Imagínense lo que estamos haciendo, estamos ya ahorita viendo la antimateria. ¿Se han puesto a pensar en eso? La tomografía por emisión de positrones, los positrones es la antimateria del electrón, para aquellos que piensan que la antimateria no existe. Y con ese estamos haciendo diagnóstico. Estamos viendo la función. O sea, ¿qué más queremos? Tenemos todo eso y además ahora vamos a tener la inteligencia artificial a nuestro favor. Hombre, esto es lo que quieran, sigue para arriba. No hay límite y ustedes los jóvenes son los que tienen todo esto. Entonces, yo les diría, abrácenla, enamórense de esto, como dijo Elena, diviértanse, pero la única forma de divertirse en esto es hacer conciencia, ¿sí? O sea, no pasar los 4 años como que dices tú, ay caray, ya soy R3 y ni me acuerdo, no sé cómo. No, vívanlo, hagan conciencia de su vida, eso se los digo, y esta especialidad es la mejor que nosotros podemos tener para ayudar a nuestros pacientes, ayudar a nuestro mundo a que esto sea una mejor vida. Solo voy a decir una cosa. Bueno, eso decía Carcajada Radiológica, realmente, iluminamos al resto, ¿no? Yo sí que hice radiología, o sea, yo no elegí radiología porque fuera lo que quedara. Yo es que me dieron una clase que además considero ahora que no era muy buena, pero en su momento me impactó ver lo que podías ver con la radiología. Y de repente llegué a casa y digo, quiero hacer radiología de especialidad. ¿Pero por qué? Digo, porque me ha parecido algo diferente al resto. Y yo sí que fui de las de radiología. Pero es cierto que también quería hacer geriatría porque me daba pena la gente mayor. Me afectaba. Y cuando hice 2 guardias de geriatría dije, yo esto no aguanto. O sea, un poco lo que dices tú también llevas razón, ¿no? Que al final tú ves dónde quieres estar. Pues ya al final los pacientes no me... Pero a mí la radiología me pareció muy diferente. Muchas gracias, doctor Elizondo. Muchas gracias, doctora Parlorio, por sus reflexiones. Y damos por finalizado esta presentación y a las 11:30 continuamos con los módulos en cada uno de los salones. Muchas gracias.